Buen día, tecnología e instalaciones, clase de tecnología en construcción 5. Iniciaremos con algunos conceptos de agua potable. En el escenario de la red de agua potable estamos hablando de una red a presión. No estamos muy relacionados con alguna de estas unidades, a diferencia de la unidad que nos genera datos en los sistemas de drenaje caudal. En esta red también nos interesará conocer datos sobre presión, que es fuerza, unidad de fuerza sobre superficie, o sea, equivalente a kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Un kilogramo sobre centímetro cuadrado equivale también a 14 PSI. Esta unidad es anglosajona, libra sobre pulgada cuadrada, y tal vez estamos más relacionados con los PSI, dado que es el dato de especificación en tuberías de suministro de agua potable. A diferencia de drenaje, que ahí utilizamos los caudales, o sea, verificamos caudales para poder obtener volúmenes, aquí lo que hacemos es trazar y verificar que no se sobrepase el límite de presión que nos entrega la autónoma. Bueno, un PSI equivale, por tanto, también a 0.7 metros de columna de agua. Esta es otra unidad de presión y equivale a longitud, metros. Una tubería de 250 PSI, que podría ser la unidad, la especificación técnica de las tuberías de entre media y 1 pulgada que se encuentran en los sistemas de suministro de las unidades habitacionales, equivale a 175 metros de columna de agua. Esto es bastante presión. Estas son presiones admisibles, la de 250. En este caso en particular vamos a trabajar con una presión de 50 metros de columna de agua, equivalente a 42 PSI, entregada por la autónoma. En nuestra parcela de 20.2 hectáreas estaríamos recibiendo esta presión en la acometida la parcela total de las 20 hectáreas en el acceso norte por el municipio. Vamos a recordar algunos conceptos de tecnología 4 que veíamos para el trazo de redes verticales. Teníamos escenario 1 y escenario 2. Bueno, en el primer escenario, aquí nos vamos a relacionar con algunos elementos de la red. El hidrante, que estaría en el espacio público. Los hidrantes conforman una red a presión que debe garantizar el suministro para evitar el siniestro. Las acometidas, que son los puntos de entrega a las parcelas, sean del uso que sean. Y aquí aclararemos que nuestra parcela de análisis y desarrollo es de 20.2 hectáreas. Tenemos una sola entrega de agua en un punto. Esto nos lo da la autónoma en un plano de factibilidad. Pues bien, a partir de ahí yo desarrollo en la red interna, o sea, la red en el espacio público, y luego entrego a cada parcela condominada en una acometida según los usos habitacional, institucional, uso mixto, incluso uso recreativo. O sea, entrego estas acometidas y luego debo desarrollar internamente en cada condominio pues la red. Así que son 3 momentos de entrega de agua. 3. Acometida principal de las 20 hectáreas, luego acometida en cada uso y luego red interna para entregar a cada edificio que tendrá muchas viviendas. Bueno, aquí vemos en el caso que fuera una parcela para un solo edificio, como se realiza en tecnología 4, para desarrollar las denominadas redes verticales, pues tenemos en la red horizontal de urbanización el medidor. Entregamos y tenemos el primer escenario de almacenamiento para un edificio. Un medidor principal, con esta presión yo lleno un tanque y garantizo que voy a tener siempre agua, y por lo tanto mi estación de rebombeo, si no me alcanza la presión para suministrar a los últimos niveles, entonces tengo un rebombeo. Si yo ingreso con la presión de la autónoma, estoy dejando en desventaja al último piso. Por lo tanto, aquí almaceno para todos, mido, tengo un controlador y luego suministro. El suministro es a través de sistemas de medidores internos, porque de lo que se trata es de medir los consumos por cada unidad habitacional. Recordemos que por cada piso tendremos
un cierto número de apartamentos. Luego tenemos también la red contra incendios. De la red de hidrantes en el espacio público, que es una red que lleva más presión, pues, puesto que tiene mayor superficie, son diámetros mayores que la red de suministro. Nosotros llegamos a la columna seca, conectamos y luego esto internamente por piso podrá estar comunicado con un sistema de mangueras o rociadores. Bien. O tenemos el escenario B. Ingresamos por la cometida, tenemos un sistema de rebombeo y nos vamos hasta arriba y luego aprovechamos la gravedad y vamos suministrando hacia abajo. Siempre recordemos que el almacenamiento para incendios se debe separar del suministro, porque este elemento debe tener agua siempre. Y en caso de siniestro, pues puede haber una válvula bypass para que se corte el paso a las unidades y cuerpo de bomberos administre toda el agua, todo el recurso suficiente para apagar el siniestro, el incendio. Hay que decir también que en zonas sísmicas las estructuras elevadas con agua, los tanques elevados cuyos volúmenes sobrepasarían lo que comúnmente lo que es usual ver en las casas, el tanquecito, la cisterna elevada, el tanquecito elevado. Acá hablamos de mayores volúmenes, entonces esto en zonas sísmicas podría generarle problemas a la estructura, puesto que a mayor altura, mayor empuje lateral. Entonces, el agua pues conformaría una masa acelerada, una masa dinámica que afectaría el periodo del edificio, o sea, tendería a incrementar la aceleración del edificio. Entonces esto no viene bien para grandes volúmenes. Estas piscinas en los últimos pisos en zonas sísmicas crean problemas de dinámica en las estructuras. Quedémonos con esto. Tal vez la solución, el escenario 2, para nuestro proyecto, no es que no se pueda, pero no será la ideal. No. A menos que tuviésemos una estructura adicional para este sistema de tanques elevados, independiente de la estructura del edificio, pues podría ser otra alternativa. Luego la red horizontal, la distribución ya en urbanización, tiene 3 puntos de entrega, como hemos dicho, en la parcela total, la parcela condominada y los edificios. Entonces manejaremos 2 redes, la red pública, la red de suministro en el espacio público, que son las calles o servidumbres, si es necesario, aunque la red de presión no necesita servidumbre, puesto que puede viajar por las calles, ya tiene una presión. Y las redes internas en cada condominio. Puntos a resaltar. Bueno, lo primero sería que la red debe ubicarse o trazarse para nuestro caso de ejercicio en la carrera de arquitectura sería en las vías de paso que tienen orientación de este a oeste, la red de preferencia debe viajar al norte. En las vías de paso con orientación de este a oeste, la red debe viajar, con orientación de norte a sur, la red debe viajar al este. O sea, la red viaja al norte y al este del eje de la calle. Bien. Asimismo, se desarrolla solo con ángulos de accesorios. Estos son 45, 90 y 135. En este caso, la topografía siempre es un elemento de estudio, una variable técnica que influye en las redes hidráulicas. Así como veíamos en las redes de drenaje, aquí podemos ver estas líneas en rojo, pertenecen a o corresponden a la red de drenaje de aguas negras, así es la simbología que hemos adoptado en tecnología 3 y las verdes aguas lluvias. Bueno, pues estas trabajan por gravedad, o sea, van drenando de un punto de elevación mayor a un menor. En el caso de agua potable podemos ir contrapendiente, pero llevamos en contra la presión. O sea, se evitará la pérdida de presión. Veamos. Si traemos el ramal principal de distribución de la urbanización en la calle, sobre la calle, lo que leeremos será la diferencia de elevaciones. Si debemos suministrar a unas elevaciones altas, por decirlo así, tengo el punto de entrega de acometida de la parcela de 20 hectáreas en la elevación 900 y tengo edificios ubicados en la 950. Y la autónoma me entregará 50 metros de columna de agua. Pues aquí ya cuando llegue a la elevación, al primer nivel de estos edificios, a la elevación 950, habré perdido la presión. Y cada accesorio
es una posible pérdida de presión. Entonces, probablemente ya no llego con suficiente presión aquí. Entonces, brindar la acometida de la red principal sería dejar en desventaja a los pisos superiores de estos edificios. ¿Qué hacemos? Bueno, pues aprovechamos esa presión de 50 metros de columna de agua y establecemos parcelas técnicas para ubicar tanques de almacenamiento de la urbanización. Y a partir de aquí ya distribuimos a las acometidas, sobre todo en la zona alta. Esto disminuiría la capacidad de las bombas, los rebombeos, y sería más eficiente. ¿Cómo se hace? Veamos. Tenemos entonces el ramal principal, llegamos a la parcela técnica en la elevación, donde en una elevación alta, esta parcela técnica podría tener unas dimensiones de 15 por 25 y esto es un predimensionado, igual que como con la ubicación de lagunas de laminación y plantas de tratamiento de aguas residuales. Es simplemente una simbología. Un rectángulo de 15 por 25 ya nos genera un área aceptable para que haya un tanque de almacenamiento allí. Esta parcela puede ser un ensanchamiento de una servidumbre o puede ser un bocado, digámoslo así coloquialmente, que se le quite a una parcela de condominio. Bien, yo llego, suministro, tengo el tanque y una estación de rebombeo. A partir de aquí luego llevo a la acometida del condominio en la parte alta y aseguro que las cuartas plantas, puesto que estamos trabajando del nivel de acceso a más o menos 4 niveles máximo que no requieran elevadores. Entonces así aseguro que la cuarta planta siempre tendrá presión al abrir, para que la persona, el usuario, al abrir sus grifos, pues tenga agua. Bien. Luego, otros símbolos con los que también tenemos que plantear y lidiar serían, además de las acometidas y las cisternas internas en los condominios, entonces tengo una comunicación de acometida, cisterna. Después de la cisterna tengo el suministro a cada edificio. Se recomienda que pueda haber una cisterna por edificio afuera de la huella de construcción, cuando el condominio tenga más de 2 edificios. Si tengo solo 2 edificios, pues una cisterna ya puede suministrar. Pero administrativamente y como estos sistemas se desarrollan pensando en el mantenimiento, en las eficiencias y en la disminución de esos costos, pues es más fácil administrar un elemento más pequeño que algo más grande. Y luego los hidrantes, que deberán ser ubicados a no más de 150 metros, midiendo esas longitudes en los ejes de las calles. Veamos que aquí hay trazos de calles curvos, pues aquí lo que medimos es la longitud de curva. Hay una tendencia a trazar estos elementos como poligonales. De esta forma se nos hace más fácil medir estas longitudes. El hidrante es un símbolo. Estos son los símbolos que podríamos presentar en nuestra red. Hago notar que este cuadro amarillo es un error en la representación, entonces olvidémonos de líneas amarillas en los planos de urbanización. Es solamente la red, la línea continua, y se interrumpe, pero es línea continua en celeste azul. Un trazo legible en los planos. Para estimar estos tanques, solo para relacionar haremos unos números sencillos. El volumen podría estimarse como el suministro en litros por persona que nos brinda la autónoma, en este caso 250. Según el censo, son 5 personas por vivienda, pues por 5 personas por vivienda, por el número de viviendas o el número de apartamentos y el número de días de almacenamiento, entre 1000 litros sobre metros, puesto que nos entregan en medida de capacidad, litros. Y nosotros queremos volumen, pues son 1000 litros por metro cúbico de agua. Bien, entonces tenemos 250 por 5 personas. Si tuviéramos 4 apartamentos por planta, en un edificio de 4 plantas, pues tenemos 16 apartamentos. Si el condominio tiene 4 edificios, pues tenemos 4 edificios por 7 días. Entre 1000 nos da 560 metros cúbicos. Para tener una idea de la dimensión en planta que ocuparían 560 metros cúbicos, hacemos raíz cúbica de esto y tenemos un equivalente de un cubo de 8 por 8 por 8.
Ahora, 8 metros es una altura ya de un edificio de 3 a 4 plantas, ¿verdad? Si decimos que tenemos 3 metros por planta y 3 por 4, 12, o sea, aquí tenemos 8 metros, un edificio de 3 plantas. ¿Un tanque podría tener esta altura? No, ¿verdad? O sea, tendríamos una presión a mayor altura, mayor presión, pero esto es una forma de entender que este volumen con el que no nos relacionamos tanto, ¿verdad? 560 metros cúbicos es, o sea, un volumen grande. Si tenemos 560 entre 5 metros, tenemos una superficie de 112 metros cuadrados. Si divido esto entre 15, tenemos un lado de 740. Es decir, voy jugando con el volumen, dividiendo entre la altura, ya tengo yo área en superficie. Entonces consideramos que 15 de ancho por 25 es un área aceptable para la estación de rebombeo y el tanque de almacenamiento en la urbanización. Otro lineamiento para ubicar este elemento sería leer la topografía. Aquí puedo ver que las curvas están a cada 5 metros, de 900, 925, 930, 935, 40, 45 y llego a las 50. Significa que si aquí me entregó el autónoma la presión y solo tengo 50 metros de columna de agua, cuando llegué aquí ya no tengo presión. Entonces esa es una forma para poder darme cuenta que necesito ubicar estación de rebombeo o tanque de almacenamiento. Además, piensen que 950 metros más la altura del edificio, si son 4 plantas, a raíz de 4 metros por planta, o sea, tengo 16 metros adicionales. 966, entonces ya no tengo presión. Este es un parámetro, una lectura de la topografía para poder ubicar este elemento. Vamos paso a otra variable, la iluminación. Aquí podemos observar que dentro de el espectro total de los rayos, de las longitudes de onda, tengo nada más el espectro de luz visible entre 380 nanómetros y 780 nanómetros. O sea, esta es la longitud de la onda, esta es media longitud. O sea, los nanómetros son mucho menos que un milímetro. Aquí está el cero, miren, en términos de milímetros, de metros, 0 metros. O sea, esto es muy pequeño, es imperceptible al ojo humano. Trabajaremos, por tanto, con ondas y sus longitudes. O sea, cuando hablamos de una onda, esta viaja y puede reflejarse según la superficie, puede absorber la superficie de la onda o puede dejarla pasar. Bien. Una fuente lumínica que puede ser una lámpara, y la lámpara la vamos a entender como el elemento que al brindarle energía eléctrica, esto genera iluminación, un flujo luminoso, y es percibida por el ojo humano a través de la luminancia y la iluminancia. Y luego esta lámpara, este flujo luminoso tendrá una intensidad lumínica. Pues estas tienen sus propias unidades del sistema internacional. No es lo mismo lámpara que luminaria. Para que sea una luminaria requiere otros dos elementos, la fuente de suministro de energía eléctrica y la pantalla difusora, que lo que hará es brindarme mayor eficiencia en la repartición de este flujo luminoso y garantizar una buena intensidad lumínica. Pues bien, la pantalla debe ser altamente reflectiva para que todos estos rayos emitidos por la lámpara se reflejen en el difusor y puedan llegar efectivamente a la superficie donde se están necesitando estas ondas de luz. A esto se le denominará luminaria, a la lámpara más el difusor más la unidad de suministro de energía eléctrica. Las más efectivas son aquellas que carecen de ángulo, o sea, las que son cóncavas, como vemos estos tres ejemplos, elípticos, parabólicos y semicirculares podrían ser también. Bien, las 4 cantidades básicas unidades de la luz, definición de iluminancia es la cantidad de luz que baña o cae sobre una superficie. Y aquí tenemos los luxes, que es igual a un lumen sobre superficie, o las unidades anglosajones que serían el foot candle, que es el pie candela. Bien, tenemos que un pie candela equivale a 10.76 luxes. ¿Y qué son estos luxes? De hecho, forman parte de algunos lineamientos o normativas del Ministerio de Trabajo. Recordemos que el lux es la luminancia.
pues esta luminancia debe ser medida y debe ser garantizada en los proyectos de arquitectura. Internamente podríamos tener baja iluminancia, como lo son 100 luxes en una unidad habitacional, cerca de una ventana. Los luxes se incrementan en el espacio exterior. Tenemos miles de luxes, cientos de miles, ya porque tenemos la presencia en el día de la presencia de la iluminación de la radiación solar. A ver, aquí tenemos un ejemplo de un dispositivo para medir esta luminancia. Bueno, tenemos que el aparato se compone de un sensor y de un medidor. Aquí estamos en esta superficie, que es una mesa de trabajo de una escuela de arquitectura. Tenemos 276 luxes. Se estima que la cantidad de luxes requerida para la actividad académica de aprendizaje deberían ser un mínimo de 300, pero idealmente unos 500 luxes deberíamos de poder estar midiendo en nuestra mesa. Muchos factores intervienen. Bueno, podríamos tener una lámpara de baja capacidad, de flujo luminoso bajo, y podríamos también estar teniendo superficies absorbentes. Esa lámpara podría no tener un difusor efectivo. O sea, muchos factores intervienen. Por eso es que hay expertos en diseño lumínico. Veamos, esto es fatal, 166 luxes. Y vean esta mesa con esta superficie que tiene, que se presume pueda tener textura, y son superficies opacas que tienden a absorber la luz. Esto no está muy bien para las actividades del aprendizaje. Bien. Este es el ejemplo de una lámpara, de una luminaria que tiene la lámpara y los difusor, el transformadorcito. Aquí hay 3 lámparas. Son lo que denominamos tubos fluorescentes. Hay también tubos LED. O sea, en el mundo de las lámparas hay muchos fabricantes, muchísimo catálogo donde nosotros podríamos consultar. ¿Qué datos me convendrían investigar y qué otros datos yo puedo obtener para contribuir al buen diseño de iluminación? Bueno, en este ejemplo, esto es una tabla de diagnóstico, veamos, de esta imagen. Tenemos la referencia, el tipo de luminaria. Esta es del catálogo, se ha buscado y finalmente se ha encontrado. Es una Master TL5. Este es el tipo, el fabricante, la potencia de la lámpara son 54. Recordemos que la lámpara solo es un tubo. Son 3 tubos, por lo tanto tengo una potencia total de la luminaria. O sea, cuando la luminaria se componía de los 3 tubos, la potencia viene medida en watt. Luego tengo una eficacia en lumen sobre watt. Esto me lo reporta el fabricante. Un flujo luminoso de la lámpara es equivalente a 3000 lumens. El flujo luminoso de una por los 3 tubos, tengo 9000. 3000 por 3, 9000. Luego tengo un índice de reproducción de la luz, el IRC de 82, la temperatura del color en kelvins, que estos dos indicadores ayudan para que no tengamos deslumbramiento y para el confort lumínico. Luego la potencia adicional del equipo, de este equipo hay una potencia adicional de 202 y un número total de luminarias. Por lo tanto, también me interesa conocer la potencia total en watt. O sea, si yo multiplico la potencia de una luminaria, que era la de una lámpara por 3 lámparas, por el número de lámparas, yo tengo una potencia total. Este dato es importante, ya veremos por qué. Luego, buscando el área de iluminación, es cómo modulamos con este dato de la ficha técnica, cómo ilumino yo el espacio público. Bueno, pues a través de unos pequeños cálculos sencillos. Bien, ¿qué parámetro buscamos? Veamos, la lámpara tiene una altura y el fabricante me da los lumen y yo puedo asumir luxes, como es iluminación en el espacio público. 50 es aceptable. No es el caso de los 500 que se necesitan en una mesa a a 90 centímetros de altura, y es la cantidad suficiente para poder realizar actividades académicas. En el caso de la iluminación, lo que me interesa es poder ver la calle y para no caerme, los vehículos que también tienen su propio sistema de iluminación, pero para garantizar la visibilidad y también aportar a la seguridad de los transeúntes. Bien, veamos, entonces vamos a asumir 50 luxes
hagamos el ejemplo con una luminaria de 15.000 lumens, hablo de luminaria, o podría ser una lámpara de 15.000 lumens. Bueno, pues tengo aquí los lumen, lo divido entre el área, recordemos, un lux es el lumen entre área, pero del área voy a estimar un área circular alrededor de la luminaria. Los puntos en amarillo se asumen que son las luminarias. Y digo pi r cuadrado. De toda esta fórmula despejo la R. Entonces es igual a la raíz de los lumen sobre los 50 luxes por pi. Esto me da un radio de 9.8 a partir de la lámpara, de la ubicación de la lámpara en la luminaria. Bien, un radio. Entonces, para maximizar el uso de este recurso que consume energía, aprovecharé que tengo semejante flujo luminoso y las ubicaré al trebolío. Trebolío significa que yo aquí haría un zigzag, ¿ve? Entonces, con esto garantizo que las circunferencias que harían estos radios sean tangentes. Donde termina un radio, inicia el otro. Y pensemos, esta es la calle vehicular, la lámpara se ubicará en un espacio donde no obstaculice al peatón. Esto puede ser en los arriates, o sea que aquí puedo tener la acera o la vía de circulación para peatones. Puedo optimizar y en un mismo poste, o sea, yo puedo tener este elemento elevado a no más de 4 metros. ¿Por qué? Porque si lo elevo más, estoy perdiendo flujo luminoso, y si lo elevo poco, no estoy dándole iluminación a la calle. En un mismo poste, yo puedo tener hasta 2 lámparas, una de mayor altura para los coches y otra de menor para los peatones. Pero con una podríamos estar optimizando bien la iluminación. Bien, si yo pongo estas una enfrente de la otra, estoy cruzando los radios y no estoy optimizando. Este círculo verde está simbolizando un árbol. Queremos hacer ver que para el diseño de arriates y que contribuye al paisajismo de la urbanización, es la iluminación y la vegetación, aquellas variables técnicas en este caso que nos van a interesar. Bien, aquí tenemos el ejemplo, la luminaria con 4 metros, y si nosotros estudiamos las especies arbóreas cuyo ancho, raíces, profundidad de raíces, copa del árbol, si nosotros hacemos un estudio de las especies y proponemos las lámparas, pues intentaremos que no se crucen una con la otra. Claro, el árbol va creciendo, ¿verdad? Entonces, cuando llega a una determinada altura puede interferir con la iluminación. Entonces, para esto la poda controlada. Bien, debemos tener siempre una separación entre el árbol y las luminarias para evitar que pierda eficiencia la luminaria. Entonces, ¿dónde se mide el radio? El radio no es este. Este es el rayo, el último rayo que reflejaría iluminación sobre la superficie, sobre el suelo, y estaríamos hablando que el radio es en planta, ¿ve? Aquí estábamos, el radio en planta, pista en planta, y ahora lo vemos en sección. Esta es una sección de un segmento longitudinal de la arriate. No es una sección transversal de calle, sino que es un segmento longitudinal donde vemos en verdadera magnitud los radios. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta vez vemos qué sucede con las luminarias que puedan tener una celda fotovoltaica, un fotómetro, o sea, es decir, que no necesiten instalaciones subterráneas. Hay que decir también que para este caso no vamos a tener un cableado aéreo, sino que todo el cableado sería subterráneo. No vamos a representar el cableado, pues esto ya depende también de los transformadores y de otros equipamientos que forman parte del diseño eléctrico, de las instalaciones eléctricas. Pero sí plantearemos con cierto criterio la ubicación de estas lámparas. No lo haremos aleatoriamente. Esto corresponde a un cálculo sencillo y a una intención. Bien, este es el caso. Los círculos en celeste también son luminarias elevadas con el mismo cálculo, con el mismo radio, pero la diferencia es que tienen celda fotovoltaica. La diferencia de este esquema con el anterior es que acá el árbol
si crece más, no puede tapar la celda fotovoltaica o entonces en la noche no tendremos iluminación. Este tipo de luminaria va de la mano con una estrategia arbustiva y no con árboles de grandes copas. Por ejemplo, un almendro o un maquiliscuat que tienen unas copas bastante frondosas. No nos viene bien para la estrategia de iluminación con celda fotovoltaica y acumulador. También recordemos que esto almacena energía directa a partir de un pequeño transformador, la hace alterna y luego para que funcione en la noche la luminaria, pues ya tendrá su propio acumulador, una pequeña batería. Esta es una estrategia que no requiere cableado, pero sí un mantenimiento, un programa exhaustivo de mantenimiento, pues como no tengamos sol en el día, por ejemplo, que pasa en los días nublados, en la época de lluvia, pues no vamos a tener suficiente energía para iluminar. Estas son algunas imágenes de estrategias de cómo iluminar, no necesariamente de forma aérea, sino que en el piso, para iluminar paseos peatonales o plazas. Hay una tendencia a iluminar los árboles, convertir al árbol en un elemento de paisaje. Y para esta propuesta aquí hay una ficha técnica de algunas tecnologías de iluminación, que son estas tiras LED. Con esto es posible iluminar plazas, parques e incluso senderos peatonales. Dejamos aquí ese ejemplo. Hablando ahora, pasando al otro tema de energía alternativa, tenemos aquí varias fuentes de consulta. Muchos son los ingenieros a quienes hemos consultado para poder ofrecer estos cálculos sencillos. Pero el Consejo Nacional de Energía nos brinda también algunos manuales para los usuarios. Tradicionalmente se utilizan para medir la energía los kilowatt hora. Así es como nos llega a nosotros la facturita, o sea, la potencia en el tiempo. El kilo, recordemos, son 1000 watts. Un kilowatt son 1000 watts. Bien, máxima tasa de consumo a lo largo del periodo de 15 minutos. Recordemos que cada distribuidora tiene sus políticas de medición. La energía es la cantidad de electricidad usada en periodos determinados, dice acá. Es un concepto muy sencillo, muy básico. Y depende del tiempo en que se use, a través de dispositivos eléctricos. Ya habíamos visto esto en tecnología 4, pues nos interesaba la ubicación de ciertos elementos en los edificios. Ahora veremos cómo vamos a trabajar en la urbanización. Y para relativizar algunas unidades que no son parte de nuestro ejercicio profesional, vemos que hacemos la lectura a través de foquitos. 1000 watts, que es un kilowatt, podrían ser 4 foquitos de 250 watts en una hora, o podríamos tener un foquito de 250 watts en 4 horas. Ahí tenemos 1 kilowatt hora. Esto es para relativizar los datos. Este esquema del ingeniero Vadillo. Aquí tenemos otro esquemita que el Consejo Nacional de Energía también nos propone como esta equivalencia, este dato del Consejo Nacional de Energía aquí en El Salvador, que es 1 kilowatt, podría ser generado a partir de 10 metros cuadrados de cubierta fotovoltaica o de paneles. En el mercado hay diferentes tipologías de paneles, no ahondaremos en ese tema, pues hay otros expertos dedicados a ello, pero sí vamos a citar la tecnología utilizada en el laboratorio ENSEP. Ahí tenemos 44 paneles de 2 metros cuadrados cada panel. Son sistemas modulares, o sea, el panel puede tener 1 metro por 2, o sea, esto nos hace 2 metros cuadrados. Quiere decir que en 10 metros yo puedo tener entre 2, tendría 5 paneles de 2 metros cuadrados. Recordamos este esquema, cómo funciona, y es que tenemos la planta generadora, o sea, las celdas fotovoltaicas que capturan la radiación, la energía solar, y luego esta energía es energía directa y necesita convertirse a energía alterna para suministrar a la línea blanca o a los electrodomésticos, el consumo ya en las unidades habitacionales o los usos, los edificios en general. Entonces tenemos un sistema de inversión, el inversor, que puede funcionar que tiene una capacidad para determinada cantidad de paneles, recordemos es modular y se modula a partir del número de inversores. Otro dato curioso es que en ENSEP tenemos 3 inversores y 44 paneles.
Luego esto va al tablero general y del tablero general se distribuye a los circuitos de suministro de energía en los edificios. Hay un dato aquí que para no perder eficiencia entre el inversor y la generadora no debería de exceder una distancia de 25. Ahora, entre el inversor y los tableros, pues ya tendríamos que recurrir a un especialista y que calcule esta distancia. No se puede dar a priori. O el caso de una hibridización, o sea, si tengo la cosecha de energía a través de fuente renovable, que es el panel, o sea, fuente renovable, perdón, que es el sol, la energía solar. Luego llego nuevamente al inversor y aquí tengo el bypass, o sea, que puedo tener una conexión. ¿Qué pasa si hay lluvia y no tengo sol por varios días? Pues entonces me conecto siempre a la red distribuidora y consumo de la red. Y aquí hay un sistema que puede ser automatizado, ¿verdad? Para controlar. Y luego nuevamente el tablero general para la distribución de energía a los circuitos. Bien, aquí tenemos unos cálculos sencillos nuevamente y tenemos que un sistema fotovoltaico es 1 kilowatt por cada 10 metros cuadrados. O sea, recordemos, 1000 watts. Y un panel puede tener 2 metros cuadrados. Como para darme una idea de cuánta tecnología de paneles necesito para iluminar, para que funcionen todas las lamparitas, las luminarias y las lamparitas, por ende, que están en la vía pública, veamos. Ejemplo, después de modular en un plano, quiere decir que yo he buscado la ficha del fabricante de la lámpara, obtengo el radio, voy a retroceder y recordamos este pequeño cálculo bien sencillo. Cuando obtengo el radio, entonces en plano modulo, ubico las luminarias, ¿de acuerdo? Entonces cuando las he ubicado las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay en este esquema. Continúo con mi trabajo de predimensionado y cálculo. Sencillo. Bien, después de modular en el plano, tengo 100 luminarias y el fabricante me dirá la potencia de la lámpara, perdón. Entonces son 75 watts. Quiere decir que si tengo 75 watts por 100, tengo 7500 watts. Si lo divido entre 1000, tengo 7.5 kilowatts. Y recordemos, si necesito saber cuántos metros cuadrados de cubierta fotovoltaica necesito, entonces hago mi regla de 3. Si 1 kilowatt son 10 metros cuadrados de panel, ¿cuánto necesito entonces para 7.5? Entonces multiplico 7.5 por 10. Y tengo que son 75 metros cuadrados. Si lo divido entre 2 metros por panel, tengo aproximadamente 38 paneles. Estos son números bien gruesos, o sea, son números de un predimensionado y una modulación, pero que ya nos da una idea de la cantidad de elementos que puedo llegar a requerir. Por supuesto que hay que afinar la punta lápiz, ¿verdad? Coloquialmente hablando, es decir, hay que hacer un cálculo o hacer la consulta al especialista. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. La fuente es del arquitecto Onles, que ha sido profesor invitado en el DOE, que propuso este proyecto en Los Ángeles. Aprovechando los ejes verticales de las edificaciones, en un edificio de estacionamiento, el edificio de estacionamiento, aquí podemos ver, se ubicaron estas estructuras espaciales sobre los coches y se modularon estos paneles. Entonces, el estacionamiento es una fuente generadora de energía y esta energía es utilizada para la recarga de los vehículos eléctricos o también para los sistemas, algunos circuitos como por ejemplo la iluminación. Bien, y dejo con ustedes el siguiente ejemplo que lo explicará Arturo Cisneros. Hola, continuamos con la presentación. Acá tenemos una fábrica de productos textiles, desde el algodón hasta llegar al hilo procesado, y es una planta prácticamente para productos de exportación. Hemos visto, creo que en otra ocasión, la construcción de la planta que está aquí a continuación, que también tendrá paneles. En esta ocasión, el propietario me llamó para que reforzara la edificación esta. Quiero hacer ver que este es el sur, esta zona de acá, el sur, y qué es lo idóneo para
la instalación de paneles. Tengan en cuenta esto, porque cuando, en su proyecto de urbanización, cuando se diseñan, aunque no terminemos el diseño de las edificaciones, pero se debe prever de que los techos, para que no tengan ninguna necesidad de estructura adicional para la colocación de los paneles, sino que su techo tenga el área suficiente orientada hacia el sur. En muchas edificaciones basta uno le cambia el techo, la orientación y ya estuvo. Pero en este proyecto, que para maximizar el uso, algunos tienen apartamentos tipo dúplex en el cuarto nivel, para sacar un quinto internamente, pues ahí sí la orientación tiene mucho que ver, y recuerden que tiene que ser al sur. Bueno, continúo con esta presentación. Ya aquí está, bueno, otra vista del mismo. Vaya, acá podemos ver más de cerca ya la instalación de los paneles. Aquí pues pareciera que he cambiado de fachada, pero la estábamos viendo la anterior desde esta fachada, y hoy la estamos viendo al revés, por eso pareciera que está a la inversa. Ahora, en el proceso se pueden observar acá, si ustedes ven, aquí hay unos rieles que se pusieron en ambos lados. Esta es la fachada sur, aquí la fachada norte. En este caso, pues, ¿qué va a suceder? Que no va a ser muy eficiente, pero aunque el costo de todo esto tiene una cantidad bastante considerable, de casi de llegar a, creo que costó más de 300,000 solo la instalación de paneles. Sin embargo, como un dato de lo que se puede ahorrar, esta fábrica se va a ahorrar mensualmente $14,000 de energía. Eso es lo que va a dejar de pagar, y lógicamente pues es rentable poner esto, y sobre todo que esta inversión puede ser sacada en 3 años, y de ahí en adelante pues a disfrutar más, ¿verdad? Bien, ok. Aquí tenemos, bueno, siempre una vista desde el lado, entre ambas, siempre las personas, de este lado se les cargaban paneles, y de este lado también, para facilitar, obviamente, las zonas de trabajo. Si ustedes ven, están descargando de este lado, pero aquí ya vienen terminando, para no entorpecer una acción con la otra. Quiero presentarles creo que la última, vamos a ver, un video.